Frisbee. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Su micrófono creo que está apagado todavía. Ya. Bien, ya está. ¿Cómo Bien, está, buenas doctor? tardes. Un saludo a todos. ¿Cómo están? Bien, doctor, pues aquí esperando. Hemos visto que es muy activo, por supuesto, doctor, en las redes sociales, pero hay muchas cosas que aprendemos también de algunos mensajes que pone en redes sociales o que retuitea. Hay un tema que parece que no está llamando mucho la atención en medios porque estamos muy ocupados de pronto en algunas otras cosas y parece que la pandemia ya se nos olvidó. Doctor, ¿en qué punto estamos? ¿Está repuntando la pandemia en esta época de frío y cómo ve el tema también de la influenza? Mira, la conducta de este virus, del SARS-CoV-2, ha sido diferente a los coronavirus que conocíamos. Los coronavirus eran tradicionalmente virus que se asociaban con gripes, gripas estacionales, eran los coronavirus, los rinovirus, los adenovirus los que causaban, pero este SARS-CoV-2 tiene una conducta un poco diferente, se ha comportado de manera diferente. Entonces, es por eso que hemos tenido esta conducta de que suben y bajan los casos. Hay muchas variantes activas en el mismo momento. Ahorita tenemos por lo menos dos subvariantes que son las más importantes. Siguen siendo de la variante Omicron, pero son subvariantes que se están presentando aquí en Estados Unidos y van a ser las predominantes en México. Se está empezando a manejar el término de la tridemia. Esto significa que tenemos todavía los remanentes de la pandemia de COVID-19. Estamos empezando a ver casos de influenza, que es la influenza estacional, que todos los años llega a partir de finales de septiembre, octubre, hasta finales de enero o principios de febrero. Y estamos también teniendo ahora unos casos de virus sincicial respiratorio. No entendemos por qué se está comportando de esta manera un poco más frecuente y más agresiva, no solo en menores de 2 años, que es lo que habitualmente vemos en personas menores de 2 años, pero se está presentando de manera muy agresiva en adultos mayores de 55, 60 años, primordialmente personas que tienen otras enfermedades que ya aprendimos, son términos que hemos aprendido durante esta pandemia, que les hemos transmitido, que son las comorbilidades, es decir, son las enfermedades que se encuentran en esa persona al momento de que se infecta. Entonces, las comorbilidades son una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, pacientes que fumaron o que tienen enfermedades pulmonares, pacientes que tienen asma y que no está propiamente controlado, o pacientes que tuvieron COVID y pueden tener, estos pacientes pueden tener un trastorno que se llama inflamación crónica de baja intensidad. Estos pacientes, al momento de tener inflamación crónica de baja intensidad, cualquier infección que puedan llegar a tener se va a agravar y se va a presentar de manera más seria. ¿Y eso es Tanto pulmonar, doctor? ¿Eso es solamente pulmonar, esa inflamación? no, es en todo el cuerpo. Ah, es Es en por todo. eso que Ok. tenemos que revisar. Recuerden el concepto este que ya hemos platicado así de COVID largo, de long COVID, ya lo hemos platicado, y es un trastorno inflamatorio crónico de baja intensidad que prácticamente se presenta en todo el organismo. Y es por eso que, por eso, esa es la teoría, de por eso hubo esos casos hace unos pocos meses, ¿se acuerdan? De los niños que tenían hepatitis fulminante por un coronavirus, en fin, era porque, bueno, habían sido menores de edad que habían tenido exposición al COVID y muy probablemente estuvieran en un estado inflamatorio crónico de baja intensidad, se infectan con algún virus que normalmente no causa un cuadro tan grave y presentan un cuadro muy grave. Entonces, es por eso que se están presentando estos casos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Híjole, pues mira, hay dos enfermedades de esas tres que se pueden, si no prevenir completamente, porque ya hemos explicado aquí desde el principio que las infecciones no se van a prevenir, lo que se previene es la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte, pues existen vacunas para tanto para COVID-19 como para influenza, que la gente se vacune contra esas dos enfermedades. Doctor, y nos veíamos también algunos de los comentarios en redes que hacía. Está muy popularizado, yo creo que entre las madres o entre nuestras madres y las abuelitas, el tomar vitamina C, el taparte para prevenir estas enfermedades precisamente. ¿Por qué esto no sirve? ¿Por qué no es necesariamente lo más adecuado? Mira, esto se ha hecho muy popular por años, se ha hecho, y esto es porque, bueno, hay una industria que produce vitaminas y suplementos alimenticios que, pues bueno, ha sido muy buena promocionando sus productos, pero las vitaminas y los minerales
solamente son necesarios en pacientes en los cuales se ha demostrado una deficiencia. El darle potasio, vitamina B, vitamina C, vitamina E, vitamina D a una persona que no tiene ninguna necesidad, ninguna deficiencia de esas vitaminas, pues es únicamente hacer una orina muy rica en vitaminas, ¿no? Porque todo ese dinero que están gastando en vitaminas lo van a orinar. Entonces, solamente que una persona tenga una deficiencia demostrada de algún tipo de vitaminas o algún dato clínico que nos haga pensar que esa persona tiene algún trastorno de metabolismo del calcio, por ejemplo, o tiene disminución de la densidad mineral ósea que se llama osteopenia, o tiene osteoporosis. Bueno, pues en esos pacientes sí se indica dar suplementos vitamínicos y minerales, pero en la población en general yo veo que la gente dice es que no me he tomado mis vitaminas, por eso me enfermo. Habitualmente no está relacionado con eso. Habitualmente la gente se enferma por otras razones. Igual la gripa no se transmite por caminar descalzo o por no sé, algunos otros mitos que hay por ahí. Doctor, y finalmente para terminar y agradecerle esta oportunidad de platicar con usted, como que vemos también en muchos lugares que ya no se pide el uso de cubrebocas de manera obligatoria. Bueno, obligatoria quizás sobre todo en México no fue de manera estricta, pero algunos lugares lo pedían, como en algunos gimnasios, en los cines, incluso, por ejemplo, en los vuelos. Eh, Ahora que podemos ser, digamos, más, tomar la iniciativa de usarlo o no usarlo, eh, porque muchos tenemos quizá ya la idea de que la pandemia pues ya va de salida o como dice estos remanentes, pero como que también ya no la tomamos tan en cuenta, pero poco a poco empezamos a ver que están surgiendo nuevos casos. ¿Cómo nos recomienda ahora el uso de cubrebocas? ¿Como se indicó o como nos lo reaconsejaban al principio o ya lo podemos utilizar menos frecuentemente? Mira, desde luego estamos viviendo un momento diferente de la pandemia, pero es momento no de abandonar lo que aprendimos, sino más bien de aplicar los conocimientos que obtuvimos durante la pandemia. Desde luego que no estamos en las fases peores de la pandemia como lo estuvimos. Gran parte de la población ya está vacunada, gran parte de la población, si no es que la totalidad de la población ya se infectó de SARS-CoV-2. Algunas de estas personas se enfermaron, otras no enfermaron. Entonces esto nos da inmunidad natural e inmunidad artificial a través de las vacunas. La lección que aprendimos con los cubrebocas es que el uso del cubrebocas fue una recomendación que culturalmente no está muy aceptada. Culturalmente en la cultura en México y en general en Latinoamérica, el uso de los cubrebocas, tampoco aquí en Estados Unidos, el uso de los cubrebocas se ve como una restricción a las libertades de las personas o como por ahí incluso algún político algún día se refería al cubrebocas como el bozal. Este, Culturalmente es muy difícil para algunas personas entender la utilidad práctica del uso del cubrebocas. El cubrebocas es una barrera mecánica que nos ayuda como una medida adicional para disminuir la velocidad de dispersión de las enfermedades de transmisión por vía aérea. COVID es una de ellas, influenza es otra y todas las gripes estacionales. Recuerden ustedes cómo disminuyó la cantidad de pacientes con influenza y gripes durante diciembre del 2020, diciembre del 2021, porque prácticamente todo el mundo utilizaba cubrebocas, entonces se disminuye de manera muy importante. Hay países con culturas que, por ejemplo, ahora que ha sido esta faramaya que se llama el Mundial de Fútbol, han visto que hay culturas que nos sorprendemos por los rasgos educativos y culturales que tienen como Japón. Japón tiene más de 50 años utilizando cubrebocas en época de enfermedades de vías aéreas superiores estacionales. Estamos viendo a Corea del Sur también, porque son rasgos culturales y ahí ha sido aceptado tradicionalmente. Y es por eso que esos países la tasa de mortalidad y la tasa de infecciones por enfermedades de vías aéreas superiores en época de frío es muy baja, diferente a México. Entonces, ojalá que la gente entienda que el uso del cubrebocas es una medida de responsabilidad mucho más para cuando las personas tienen síntomas que cuando no los tienen. Y cuando van a estar en transporte público, en cualquier espacio cerrado, una oficina, un cine, un restaurante, desde luego el restaurante, pues bueno, los restauranteros tienen que mantener los espacios bien ventilados. Les he recomendado mucho los medidores de CO2
para el ambiente en el que se encuentran las personas, que no rebase más de 1000 partes por millón. En fin, son una serie de recomendaciones que se han ido haciendo durante la pandemia y es el momento de aplicar todos esos conocimientos en esa maestría que ya acabamos después de 3 años en pandemias y pues empezamos a difundir información en la población. Doctor Héctor Frisby, pues le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted. Parece que vamos a tener que convivir, pues si no largo tiempo, pues todavía pues un rato más con este virus y esperemos tenerlo pronto de regreso por acá. Un abrazo fuerte, doctor. Gracias, un saludo a todos, bye. Gracias al doctor Héctor